Hola a todos, en este vídeo voy a resolver las actividades de la página 267 que os envié para esta semana. La primera de ellas es la actividad 19, que nos dice que consideramos un estuche compuesto por 2 lápices azules y 3 rojos. Nos piden que describamos los sucesos M y N, descritos en el apartado A, y que hallemos las probabilidades de dichos sucesos, de su intersección y comprobemos si son o no independientes. Pero en primer lugar, antes de escribir M y N, vamos a establecer nuestro espacio muestral que nos servirá de ayuda a la hora de describir esos sucesos. Como el experimento consiste en extraer 2 lápices y nosotros nos fijamos en el color, pues estas son las opciones posibles. Que los 2 lápices que yo extraiga sean rojos, o los 2 sean azules, ese es el primer par y el último, o que el primero sea rojo y el segundo azul, o viceversa. Por lo tanto, mi espacio muestral tiene solo 4 elementos. Si me voy a M, que era el suceso, solo ha salido un lápiz rojo, pues obviamente las 2 únicas opciones posibles son las 2 centrales, donde uno es rojo y el otro es azul, independientemente ya del orden. Voy a hacer directamente su probabilidad, que nos la pedían más adelante. Como el suceso M son 2 casos de los 4 posibles, pues la probabilidad son 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Procedemos igual para N, donde ahora N era el segundo lápiz extraído es azul, es decir, fijamos que la segunda coordenada sea la A de azul, y pues las 2 posibilidades son rojo-azul o azul-azul. La probabilidad vuelve a ser la misma porque hay 2 casos favorables de los 4 posibles. Por otro lado nos pedían la probabilidad de la intersección, pero bueno, la intersección, como son los elementos en común, si miramos las listas de M y N, únicamente tienen el par RA en común, es decir, primero rojo, segundo azul. Por lo tanto, la probabilidad es un caso favorable de los 4 posibles. En este caso, los sucesos sí son independientes, ya que el producto de las probabilidades es igual a la probabilidad de la intersección. Vamos al siguiente ejercicio, donde nos dicen que el 30% de los habitantes de una ciudad lee el diario La Nación. A partir de ahora, el suceso leer el diario La Nación lo denotaremos como una N. El 13% lee el diario X y Z, que lo denotaremos como una X. Y el 6% lee los dos, es decir, la intersección de N y de X. Nos piden los porcentajes de habitantes que no leen ninguno de los dos diarios y de entre los habitantes que no leen el diario X y Z, ¿cuál es la probabilidad de que sí lea el diario La Nación? Pues empezamos traduciendo la información que me da mi enunciado. Esos porcentajes ya lo vimos en el anterior vídeo, es una forma de dar probabilidades, pues vamos a traducirlo. La probabilidad de N es 0,3, ese 30%. La probabilidad de X, es decir, leer el diario X y Z es el 0,13. Y que lean ambos, es decir, la intersección es 0,06. En el apartado A me están pidiendo esta probabilidad de aquí. La probabilidad de que no lea el diario La Nación y que no lea el diario X y Z. Siempre que nos salían dos negaciones, dos contrarios, utilizamos las leyes de De Morgan. La ley de De Morgan me dice eso es el complementario de la unión y utilizando la propiedad de los complementarios, esto es 1 menos la probabilidad de esa unión. La cual tengo que calcular y es lo que he hecho en esta segunda fase utilizando el teorema 7. Como tengo todos los elementos, puedo calcular que esa probabilidad es 0,37 y entonces cuando hago aquí la recta 1 menos 0,37, esto es 0,63, perdonad, ahí hay una errata. En el apartado B me piden una probabilidad condicionada, ya que me dicen que de entre los que no leen el diario X y Z, es decir, si tenemos el complementario de X, quiero saber cuál es la probabilidad de que lea el diario de La Nación, es decir, la probabilidad de N condicionada a no X, al complementario de X. Pues usamos la fórmula de la probabilidad condicional, que es este cociente. El complementario es 1 menos la probabilidad del suceso, la cual como es 0,13, pues esa diferencia es 0,87. Y cuando teníamos una intersección de un suceso sin complementario y otro con, al suceso sin le restábamos la intersección. Es decir, a 0,3 le restamos el 0,06. De esta manera hacemos ese cociente y nos sale la probabilidad, 0,276. Vamos al ejercicio 22, de la misma, similar al anterior. Comenzamos traduciendo la información. Ahora voy a denotar por la T el suceso ver la televisión y la L leer. Me dicen que el 80% ve la televisión o lee. La O se traducía como una unión, es decir, la probabilidad de televisión o leer es 0,8. Por otro lado me dicen que el 35%, es decir, 0,35, realiza ambas cosas, la intersección, y el 60% no lee. Tengo el complemento. Vamos a calcular las probabilidades que me piden ahí.
La primera me dice que vea la televisión y que no lea. Bueno, antes de entrar ahí, vamos a sacar la probabilidad de L y de T, ya que las usaremos posteriormente. La de L es fácil, porque como tengo el complementario, solo tengo que hacer 1 menos 0,6, me sale 0,4. Y la probabilidad de T la obtengo despejando la expresión del teorema 7, y sale 0,75. El apartado A, como decía, es ver la televisión T y que no lea, es decir, T intersecado con L, con el complementario de L, perdón. Entonces esto lo hemos visto muchas veces, al que no tiene complementario le restamos la intersección. La probabilidad de T ya hemos visto es 0,75, la intersección 0,35, hacemos la resta y sale 0,4. Apartado B, digamos que sería al contrario, la probabilidad de que lea y que no vea la televisión, pues se razona de manera completamente análoga. El apartado C, que haga solamente una de las dos cosas, pues si solo hace una cosa, pues tiene que leer y no ver la tele, o tiene que ver la tele y no leer, es decir, todo sumar las dos probabilidades de antes, ahí faltaría un igual. El apartado D dice que no haga ninguna de las dos cosas, es decir, que ni lea ni vea la tele. Dos sucesos con complementarios, siempre de Morgan. Así tenemos que eso es 1 menos la probabilidad de la unión, la cual por el enunciado sé que es 0,8 y obtengo la probabilidad deseada. Por último, me piden saber si los sucesos son independientes, y en este caso no, porque si multiplico las probabilidades de los sucesos no coincide con la probabilidad de la intersección. Vamos al siguiente ejercicio, que es el 23. Vamos a comenzar traduciendo nuestro enunciado. Por un lado, la población es rubia, 40%. La R denota a las rubias, pues 0,4. Por otro lado, ojos azules, que lo hemos denotado con una A, representan el 25%, es decir, 0,25. Me dicen que el 15%, 0,15, son a la vez rubias y tienen los ojos azules, es decir, R intersecciona. Empezamos con el apartado A. Si es rubia, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga ojos azules? Es decir, me piden la probabilidad de A condicionada a R. Pues utilizo la probabilidad condicionada, la intersección partida, la probabilidad del que condiciona. Y tengo toda la información. Hago el cociente y me sale 0,375. El apartado B es la de abajo, que es dando la vuelta. Ahora supongo que la persona tiene los ojos azules y quiero saber cuál es la probabilidad de que sea rubia. Por lo mismo, lo único que cambia es el denominador, ya que ahora es otro suceso que condiciona. Y esta probabilidad es de 0,6. Por último, el apartado C nos pedían la probabilidad de que no sea rubia ni tenga los ojos azules. Es decir, la probabilidad de el complementario de R intersecado el complementario A. Ni una cosa ni la otra. Los dos tienen complementario, siempre hago de Morgan, y esto es 1 menos la probabilidad de la unión. Saco la probabilidad de la unión utilizando el teorema 7. Como tengo todas las probabilidades, me las daba en el enunciado, obtengo que es 0,5 y ya retomo la probabilidad deseada y vuelve a salir 0,5. Por último, la actividad 24. Esa es la información que me da el enunciado. Por T denoto el suceso utilizar el transporte público y por C usar el comedor universitario. Me dicen que el 20% no utiliza el transporte, así que la probabilidad del complementario de T es 0,2. Y me dicen que de los que sí lo utilizan, es decir, condicionando, el 65% usa el comedor. Es decir, la probabilidad de C condicionada a T es 0,65. De esta manera me piden que halle la probabilidad de la intersección. Esto de aquí, disculpar, otro error, ese cap tendría que ser el signo de la intersección, que en el lenguaje que uso para hacer estos vídeos tengo que poner una barrita para que salga el signo. Se ve que me he comido la barrita. Entonces, bueno, utilizando la probabilidad condicionada, yo tendría que en la intersección partido el que condiciona. Aquí le he dado ya la expresión despejada, hago el producto y directamente tengo la probabilidad de la intersección es 0,52, que es lo que queríamos. Y de esta manera ya hemos resuelto todas las actividades.